Precisamente esa es mi interpretación. Esas sanciones estaban listas. La declaración del Grupo de Lima estaba prácticamente lista. No habían transcurrido todavía 12 horas prácticamente desde que se dieron los resultados electorales y ya la sanción estaba circulando a nivel mundial, ¿no? Y es precisamente porque lo que se cuestionó no fue el resultado, lo que se cuestionó fue el proceso en sí mismo. De hecho, fíjate que en todas las comunicaciones anteriores al 20 de mayo, quienes criticaron el proceso electoral pedían la suspensión del mismo y pedían que se celebrara respetando todas las garantías constitucionales, habilitando todos los partidos, liberando a todos los presos políticos, es decir, cumpliendo una serie de requisitos que hubieran hecho posible que el proceso electoral fuese aceptado. Eso es importante, Pedro, porque, a ver, si se hubiera cuestionado estrictamente el resultado, las sanciones prácticamente comenzarían a aplicarse a partir de enero. Porque ese resultado es importante, pero no es efectivo. Es decir, todavía no se ha ejecutado como tal hasta que el presidente se juramente para un nuevo mandato. Y fíjate que cuando el Consejo Nacional Electoral lo proclamó como el presidente electo para el periodo 2019-2025, lo cual quiere decir que todavía Nicolás Maduro está en el periodo de gobierno que no ha terminado y cuya legitimidad de origen no está cuestionada. Oye, y eso es importante por la Carta Democrática y una serie de Claro cosas que es importante, aun cuando su legitimidad de desempeño está fuertemente cuestionada, pues claro. Eso es otra cosa. Ahora, se pidió un recurso de interpretación en la Sala Constitucional. Que todavía no se sabe de qué. No se sabe de qué. Así es. Muchos de los analistas que leo suponen que es por si va a tomar posesión ya o en diciembre. Eso se ha estado rumorando. A mí me parecería un error, pero no sé qué razones pudiera haber dentro del gobierno para adelantar la toma de posesión, pues la juramentación ya como presidente en ejercicio. ¿Por qué me parece un error? Precisamente por lo que te digo, porque juramentarse ahora es adelantar toda la avalancha de, digamos, sanciones y efectos, consecuencias negativas. Podría surfear hasta diciembre. Exactamente, que él las podría surfear hasta diciembre. Pero algo pasa que lo están... Pero salvo que ese sea el recurso de interpretación, no sabemos exactamente cuál es. Claro. O sea, son especulaciones hasta ahora. Pero a quien menos le conviene adelantar es precisamente al presidente. Además, eso le acorta su mandato en el supuesto de que efectivamente vaya a ejercer el segundo mandato. Internacionalmente tiene que ver, han tomado en cuenta que si los candidatos opositores al presidente Maduro, tanto Bertucci, que vemos ahorita que está en Miraflores, no sé qué estarán hablando, como Henry Falcón. Henry Falcón no reconoció las elecciones, Bertucci sí. Pero ese procedimiento ha afectado internacionalmente a la opinión pública. Ha afectado muchísimo internacionalmente. Mira, y te lo digo porque tenemos que de alguna manera, porque ahorita es una cacería de brujas. Pero tú sabes qué le ha hecho más daño inclusive que la declaración de Falcón. La declaración de la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuando dijo que no le permitía al presidente Nicolás Maduro darle los 10 millones de votos a las personas a las que se le había ofrecido, porque eso demuestra que no hubo libertad en el ejercicio del voto. Que hubo manipulación. Hay un reconocimiento, hay un reconocimiento tácito, sí, claro. Ella está admitiendo que sí se ofreció, porque lo está prohibiendo que se haga efectivo. Y quiera o no, la está avalando. Pero además de eso, fíjate lo grave del asunto, que ella reconoce que ese hecho se dio. Está prohibiendo que se materialice el fraude, o sea, el pago. Pero a pesar de todo eso, lo proclama como el presidente electo. Eso erosiona todavía más la credibilidad del gobierno y de sus instituciones. Porque por menos que eso, recuérdate tú que fueron desincorporados 3 diputados de la Asamblea Nacional. Que todavía no han Porque hubo una conversación telefónica donde supuestamente se estaba comprando votos y más nunca se hizo una elección para escoger a los diputados del Estado. Entonces, todo eso lo ve la comunidad internacional. Pero la comunidad internacional también está viendo que los partidos políticos de oposición no están unidos. Claro, la comunidad internacional está viendo y lo está viendo con mucha preocupación, porque así se lee en todas las declaraciones y en todos los comunicados, que en este momento pareciera que hay una debilidad muy grande en el liderazgo oficial y hay una debilidad muy grande en el liderazgo opositor. Es decir, se está viendo la sociedad venezolana sin ningún líder visible, ni en el gobierno ni en la oposición, y eso es gravísimo, sobre todo en el ambiente que estamos, un ambiente de una crisis socioeconómica como nunca antes la habíamos
habíamos tenido en toda la historia del país, con una elección que acaba de pasar con el menor índice de participación de toda la historia, a pesar de todas estas acusaciones y todas estas cosas que se han dicho. Es decir, eso lo ve con preocupación la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque a la desconfianza, a la falta de credibilidad, tú le agregas un tercer elemento que está, digamos, elevado a la enésima potencia, que es incertidumbre. Incertidumbre, que siempre es riesgo. ¿Qué viene? Y no ¿Qué hay va a pasar? Exactamente, confianza. Falta de credibilidad e incertidumbre. Eso es un trípode sobre el cual no se puede sostener nadie, Pedro. Ni siquiera una persona en sus relaciones familiares. En Harvard y en muchas casas de estudio internacionales están estudiando este caso venezolano como único en el mundo. Sí, lamentablemente. Y desde el punto de vista económico también. Ahora, también se está cuestionando la efectividad de los mecanismos internacionales para este tipo de cosas. La OEA queda cuestionada, las Naciones Unidas queda cuestionada, que una situación como la de Venezuela siga pasando. Pero tú sabes por qué eso pasa. Porque cuando se concibió la OEA, se concibió para defender a los gobiernos. Pero las Naciones Unidas no salen también, la Organización de Naciones Unidas está conformada por gobiernos. Todos esos organismos internacionales de carácter gubernamental fueron creados para proteger a los gobiernos. Entonces, nunca antes había pasado en el continente americano una situación como la que estamos viviendo. Nunca antes se había